Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. A un año de gobierno, las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador han logrado detener la recesión económica en México. En breve le mostramos las cifras hasta la fecha del gobierno de Morena. En medio de las críticas contra el presidente Emmanuel Macron, trabajadores de los servicios de emergencia franceses volvieron a salir a las calles para protestar por el pago y la falta de personal. En Economía 360 los detalles. Y además, los desastres naturales empujan la balanza de precios de los alimentos a nivel mundial. La FAO alerta del encarecimiento de los productos. El análisis hoy en nuestro expediente económico. Así iniciamos Impacto Económico con América Latina en perspectiva. Hablamos de México primero. En su primer balance de gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador develó los avances de su gobierno a un año de gobierno de gestión. Pese a haber recibido un país sumergido en una crisis por la anterior administración, AMLO ya logró maniobrar para fortalecer su economía. Vamos a ver los detalles, las cifras y los números a continuación. AMLO recibió un país con una crisis multidimensional del Estado. México arrastra desde la década de los 80 un modelo económico en constante crisis, como se demostró con el error de diciembre de 1994, conocido como el efecto tequila, y con la debilidad estructural que le impidió soportar la crisis mundial de 2008. El pantano neoliberal de México dejó al país con tasas de crecimiento por debajo del 2% anual del PIB y con una crisis social y política de estructuración y de representación, con un sistema bipartidista decadente que se turnó en el poder entre el PRI y el PAN desde el año 2000. Sin embargo, el presidente Manuel López Obrador ha sabido maniobrar con una política económica dirigida a los más desprestigiados. Tras cumplir un año de administración, el mandatario ofreció un balance de los primeros 7 meses de su gestión, registrando avances significativos. Aún así, reconoce que falta mucho por hacer. A 7 meses de haber iniciado el gobierno, les expreso con toda mi sinceridad que me siento optimista. Reconoce que falta mucho por hacer. Asimismo, el presidente mexicano expresó que la economía de su país cumple un buen funcionamiento, argumentando que la inversión extranjera directa ha aumentado en su gobierno y que el peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar en el mundo. De la misma manera que ha dicho sentirse confiado en mejorar los niveles de violencia heredados desde el gobierno anterior, demostrando una confianza plena en la Guardia Nacional creada bajo esta nueva administración, asegurando que pronto se verán resultados en la pacificación del país. Y cambiando de tema, le contamos que muy pese al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos por más de 60 años ya, Cuba sigue buscando formas de potenciar su futuro económico. El reciente anuncio del presidente Miguel Díaz-Canel de aumentar el salario en la isla es un ejemplo de ello. Ahora bien, revisamos el portal Prensa Latina para su referencia. De acuerdo con el presidente Díaz-Canel, la medida es apenas el inicio de otras tantas decisiones que vendrán, como por ejemplo la reforma salarial, la adopción de una política de precios más coherente y la unificación monetaria y cambiaria. El jefe de Estado comentó que el incremento de salarios y el impulso a la economía en marcha ocurre justo en el contexto de una escalada o de una nueva escalada de agresividad del gobierno de Estados Unidos y la administración de Donald Trump hacia la isla. Y en Centroamérica, la Oficina Fiscal de Panamá anunció el inicio de una investigación a las compañías multinacionales offshore vinculadas a los llamados papeles de Panamá o Panama Papers por una fuga de datos en una firma de abogados. La investigación apuntará a establecer
qué delitos podrían haberse cometidos y los responsables, además de identificar posibles daños financieros. Se dice que la filtración de 11,5 millones de documentos de sus servidores fue el resultado de un pirateo limitado debido a un ataque a la propia Panamá, que depende de su sector de servicios financieros. Por otra parte, las entidades offshore no son ilegales, pero podrían utilizarse para lavar dinero u ocultar actividades de autoridades fiscales de otros países, como fue precisamente el caso de la revelación de los datos de los Panama Papers. Y en información del Cono Sur le contamos que los pronósticos de la Citi en Argentina revelan una alta inflación y una mayor recesión. Los consultores de la firma reafirmaron los pronósticos negativos en lo que queda de este año y calcularon que la inflación en 40% en diciembre de este año. Proyectaron una caída del PIB del 1,4% según datos publicados por el Banco Central en su informe de relevamiento de expectativas para el mercado de junio. El informe también mostró una aceleración en las proyecciones de inflación núcleo. Los consultores estimaron que se ubicará en 41,5% en próximo diciembre y de igual manera proyectaron para este año un déficit fiscal de 101.000 millones de pesos, lo que sería aproximadamente 1.400 millones de pesos más de rojo fiscal respecto a las estimaciones de mayo pasado. Además, aseguran que la promesa que hiciera el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Mauricio Macri, de que el país alcanzara déficit cero, es imposible según los números. Bien, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso nos vamos a Europa. Tenemos información de Francia. Los trabajadores de los servicios de emergencias médicas vuelven a salir a las calles para protestar en contra del gobierno. Ya le contamos. Bien, de vuelta aquí en Impacto Económico. Ahora información en Economía 360 le contamos. Sindicatos de salud de Francia volvieron a salir a las calles en protesta por mejoras laborales. Los trabajadores de los servicios de emergencia tomaron las calles de la capital en París para exigir una respuesta por parte del gobierno de Emmanuel Macron sobre los problemas de salarios insuficientes y también la falta de personal. Cabe destacar que en los últimos meses la atención de emergencia en Francia se ha deteriorado gravemente. En ese sentido, la organización Inter-Emergency Services, junto a varios sindicatos, exigen 10.000 empleos más de enfermería y cuidado, así como una bonificación neta de 300 euros cada mes, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y también la de sus familias. No es suficiente la acción del gobierno. No es nada. No son 70 millones de euros lo que necesitamos, sino varios miles de millones. Se trata de hospitales públicos. Afecta a todos. Estamos hablando de personas que mueren en camillas. Estamos hablando sobre enfermeras que se suicidaron. Si fue mi abuela quien murió en una camilla, en mi opinión, sería culpa del gobierno. No están haciendo caso de sus responsabilidades. Y ya que estamos en Europa, le contamos que la Unión Europea encontró al fin una salida al impasse que tenía sobre la distribución de sus instituciones. Los líderes del bloque común alcanzaron por fin un acuerdo sobre el reparto de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la diplomacia. La fórmula parece haber sido hombre por mujer, mujer por hombre. Por ejemplo, el bloque de los 28 encomienda ahora a la conservadora alemana Ursula von der Leyen la presidencia de la Comisión Europea en sustitución de Jean-Claude Juncker. El ministro de Asuntos Exteriores español, ahora Josep Borrell, estaría al frente de la jefatura de la diplomacia europea. Hasta ahora estaba a cargo de Federica Mogherini. Mientras, por su parte, la francesa Christine Lagarde, hoy directora gerente del FMI, la misma que hace poco, recuerdan ustedes, se atrevió incluso a decir que los ancianos vivían demasiado y eran un riesgo para la economía mundial, sustituiría ahora a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo. Y en más de Economía 360, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció la producción de uranio, el aumento de la producción de uranio. El gobierno empezará la producción de uranio este 7 de julio, enriquecido a un nivel superior al umbral máximo de 3,67%, lo que se había fijado por el acuerdo nuclear de 2015. Hassan Rouhani indicó que la decisión se debe a que otros estados firmantes del acuerdo, como por ejemplo la Unión Europea, no han respetado, según él, la integralidad de sus compromisos ante Irán y contra las sanciones económicas, además contra la República Islámica, privándolos de los beneficios que esperaba obtener del pacto.
Y las compañías chinas siguen beneficiándose grandemente de un mercado más abierto que les ayuda a aumentar su competitividad y que conduce a la innovación. Así lo expresó Hans-Paul Bogner, presidente del Boston Consulting Group, durante una visita a la ciudad de Dalian, en la provincia nororiental de Liaoning, en China. Allí se desarrolla la reunión anual de los nuevos campeones 2019, conocida como Summer Davos. Bogner comenzó a estudiar la economía china en la década de 1970 y quedó impresionado por el desarrollo del país en los últimos 40 años, desde que introdujo la fórmula de la política de reforma y apertura. Bogner resaltó el hecho de que muchas empresas del gigante asiático, tanto estatales como privadas, han crecido rápidamente luego de expandir activamente los negocios en mercados nacionales y extranjeros. A medida que aumenta la competencia, las compañías chinas sacarán lo mejor de sí y por lo tanto generarán más innovación hacia la transformación de las compañías chinas y por lo tanto también su capacidad para competir realmente a nivel internacional en el nivel superior. Y por lo tanto creo que claramente la apertura no solo es buena para China o para los jugadores extranjeros, sino que también es muy buena para las empresas chinas a muy largo plazo. Claramente, el mundo entero es un campo de juego. Hay América Latina, hay otras partes de Asia y quizás también en el futuro no muy lejano de África. Como todas las empresas, las compañías chinas tienen que replantearse realmente su huella global, dónde competir, cómo competir y con quién trabajar juntos. Muchas son las dudas que genera el impacto que podría tener la criptomoneda de Facebook en el sistema monetario global. El mes pasado, la compañía de redes sociales de Estados Unidos anunció un plan para lanzar una nueva moneda digital global que lleva por nombre Libra y que tiene por objetivo aprovechar los pagos digitales que se lanzarán en 2020. El exdirector gerente adjunto del Fondo Monetario Internacional, Chu Min, asegura que la forma en que la Libra afectará al sistema monetario global sigue sin estar clara, ya que hay muchas cosas que tomar en consideración. ¿Formará una cosa como Libra un nuevo sistema monetario internacional? Creo que depende. Si observamos un mecanismo de gobierno, encontraremos que no está abierto y que no hay transparencia. Por lo tanto, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta, consideración, pero el evento en sí debería tener suficiente impacto e influencia. La cartera digital estará disponible en la aplicación Messenger WhatsApp y la aplicación independiente de Facebook, a través de la cual los usuarios pueden guardar, enviar y gastar Libra en servicios financieros a bajo costo o sin costo alguno. La red de medios sociales también ha prometido ofrecer fuertes protecciones para las transacciones de Libra, al adoptar los mismos procesos de verificación y antifraude que utilizan los bancos y las tarjetas de crédito. Bien, momento de hacer una nueva pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro expediente económico, le contamos que aumentan los precios de los alimentos a nivel mundial. Las razones se las decimos al regreso, ya venimos. Bien, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, los precios de los alimentos acumularon hasta junio pasado 5 meses consecutivos de encarecimiento. La FAO asegura que el fenómeno se debe en gran medida a desastres naturales. Ahora bien, es una tendencia al alza que viene desde enero, principalmente impulsada por los productos lácteos. Así lo dijo Ricardo Rapallo, oficial de seguridad alimentaria de la organización. Mientras tanto, para que tenga una idea, vea estos datos. El precio de los productos lácteos subió en 5,2% en mayo respecto al mes anterior, pero si se compara con diciembre de 2018, el aumento es de 33%, acercándose a su nivel más alto en los últimos 5 años. La FAO asegura que el alza se debe a las sequías que se han producido en Oceanía, que intensificaron el descenso de su producción lechera. La carne tampoco escapa de la escalada alcista. La propagación de la peste porcina africana en Asia, entre otras razones,
ha provocado que el precio de las carnes también se haya disparado, registrando un alza de 6,3% desde enero. Inofensivo para las personas y letal para los cerdos, la peste porcina africana fue detectada en China en agosto del año pasado y desde entonces se ha expandido por el resto de Asia, devastando granjas en Vietnam y Camboya, afectando los cultivos de otras naciones. En China, más de 1 millón de cerdos han sido sacrificados por la enfermedad en el gigante asiático. Esto ha hecho que el precio de la carne porcina en ese país haya subido 18,2% en mayo pasado, en comparación con el mismo mes pero del año anterior. Así lo dio a conocer el Ministerio de Agricultura chino. Consultoras de análisis de mercado estiman que en la medida que no se controle el brote es probable que la producción de carne de cerdo siga disminuyendo y provoque un aumento de precios en el mercado de la carne en general. Además, se prevé que la situación impacte en toda la cadena de producción y comercialización del producto, así como en los precios finales que pagan los consumidores. Y a esto hay que sumar los efectos negativos de las políticas arancelarias que se disparan desde Estados Unidos. En América Latina, países como Argentina han aprovechado ese brote para sumar dividendos a sus arcas. En China ha crecido la demanda de carnes suramericanas. A principios de junio, importadores chinos se apresuraron a cerrar negocios de carne vacuna desde Argentina, provocando un aumento de los precios por tonelada de carne entre 20 y 30%, respecto a un año atrás. Y mientras esto ocurre en Vietnam, se han tenido que sacrificar también a más de 2,5 millones de cerdos para frenar la propagación de la peste porcina africana, de la cual el país asiático asegura estar cerca de una vacuna que prevenga la enfermedad. Mientras en China, el principal productor de carne de cerdo del mundo, a pesar de que el hato de cría ha disminuido en un 24% por la enfermedad, los productores y consumidores no se ven perturbados. Por su parte, el Ministerio Chino de Agricultura destacó que tiene bajo control la fiebre porcina. Right now, and that's about half the normal size. The plants that are next. Mire, otro rubro que no escapa de la escalada ascendente es el cereal, que en mayo pasado se encareció 1,4%, principalmente debido a un aumento en las cotizaciones de maíz, así lo señala la FAO. La razón, se estima que habrá una baja en la producción de maíz en Estados Unidos, cuyas zonas de cultivo están afectadas por inundaciones. Las condiciones climáticas desfavorables hicieron que el organismo de la ONU recortara su pronóstico de una abundante producción global de cereales para este año. Pese a que el valor de varios de los productos alimenticios ha ido al alza, existen algunas excepciones. Por ejemplo, el precio del azúcar y el de las verduras disminuyó en mayo pasado, aunque la baja no logró compensar el incremento del resto de los productos que conforman la canasta de la FAO. Bien, vamos a revisar ahora los indicadores del precio del crudo, pero antes le contamos que los manifestantes del cambio climático marcharon el pasado, los manifestantes, habían marchado en Reino Unido en contra del cambio climático hasta las oficinas centrales de 5 de las principales compañías petroleras, pidiendo que dejaran de perforar y que hicieran los acuerdos de París sobre el cambio climático o que aprobaran los acuerdos de París sobre el cambio climático. Bien, vamos a revisar ahora sí los indicadores del precio del crudo. Al inicio de la jornada de este miércoles, el barril del Brent opera a $63,34 el barril, sube en su caso 1,16%. El WTI de Texas opera a $57,03 el barril, subiendo 1,16 también. Y la canasta del OPEP baja a 1,76, se ubica en $63,95. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.